por el derecho penal. Estas son las diferencias con el derecho penal, por eso la especialización es importante. No cualquiera puede ser juez penal adolescente, que te sentás ahí y le tratás a un adulto como a un adolescente, no, tenés que tener cierta empatía con el adolescente. El adulto es diferente, el adulto ya maduró todo, el adolescente está en un proceso de maduración, la fiscalía tiene que tener lo mismo. No porque el chico sea especial, porque todos nosotros pasamos por ese mismo proceso. Y ahí es donde nosotros podemos marcar lo que va a ser nuestro futuro. Por eso es un fin educativo y no punitivo ni terapéutico como nos gusta tanto. El fin de la justicia punitiva, ¿cuál es? La cárcel, la pena. La justicia terapéutica, curarte, te encierro para curarte. No, y la reinserción viene de una justicia más restaurativa, una justicia donde se le da participación al adolescente, a la víctima y a la comunidad para solucionar el problema. Acuérdense del artículo 222 y 230 del Código de la Niñez, que habla específicamente de la especialización del fuero. Todo eso es especialización del fuero. Tomen nota, por favor. Esa es una definición que yo inventé. Creo que deben con ustedes. Agendita. Porque ustedes pueden buscar mucho, que es el principio de especialización. Pero tenemos que tratar de aplicar siempre lo relativo a nuestra realidad. O sea, tiene que ser lo más parecido a nuestra realidad. Entonces, vamos a entender el principio de especialización en la obligación que tiene el Estado paraguayo. Copiarse, amigo, trae una hoja, un papel, algo. No puede decir que vengan a la facultad y no traigan una hoja. En la obligación que tiene el Estado paraguayo de dar una respuesta diferente cuando el infractor de la ley penal sea una persona adolescente. ¿El infractor de qué? El infractor de la ley penal sea una persona adolescente o menor de edad. ¿Está? Diferencia, punto aparte, diferenciación que debe darse en comparación al proceso, diferenciación que debe darse en comparación al proceso de los adultos en una concepción distinta del delito. En una concepción distinta del delito, en un juzgamiento con mejores garantías judiciales, una intervención penal mínima, y una pluralidad de respuestas sancionatorias particularmente socioeducativas, y una pluralidad con mejores garantías judiciales, una intervención penal mínima y una pluralidad de sanciones particularmente socioeducativas. Que podrían eventualmente cumplirse por órganos especializados, entre paréntesis,
ejecución de la pena. ¿Por qué es un delito diferente? Porque la responsabilidad penal es diferente. El adolescente tiene que entender la capacidad, tiene que tener la capacidad de entender lo que hizo, del injusto que cometió. ¿Alguna pregunta sobre la definición? ¿A quién no le gusta la definición? Quiero escuchar a quién no le gusta. A ver, bueno, entonces esta concepción diferente viene en base a la especialización del fuero. Para que esto tenga vigencia, para que el principio de especialidad tenga vigencia, tenemos que tener un ámbito de cobertura, y esa cobertura tiene que ser legislativa. El poder legislativo tiene que constantemente dictar leyes relacionadas al fuero penal juvenil, no solamente al fuero adulto, no solamente tener un código penal juvenil o un código de la niñez y después no tener ninguna ley más. Tenemos la 2169, pero la 2169 modifica el código civil, no modifica el código penal juvenil, ni mucho menos. Necesitamos un ámbito de aplicación jurisprudencial, que significa que haya jurisprudencia en cuanto al tratamiento, el procesamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y necesitamos algo que empezó en Paraguay pero tampoco se desarrolló, que es lo doctrinario. Ustedes me dicen qué libro leemos cuando empezamos la cátedra. Tu libro. Es muy poco lo que se escribió sobre el derecho penal juvenil en Paraguay. Costa Rica hay 1 millón de libros, Argentina hay 10 millones de libros, Panamá 10 millones de libros. O sea, doctrinariamente también tiene que haber una especialización de esta historia. Y el objetivo del principio de especialidad, ¿cuál te parece que es, señorita? Allá tengo el gusto de verte por primera vez. ¿Con chaleco? No. Ella. Ah, sí. ¿Cuál es el objetivo del principio de especialidad? El objetivo del principio de especialidad. ¿Cuál puede ser el objetivo jurídico del principio de especialidad? Cumplir las leyes. No dije, no, ahora recién digo. El objetivo jurídico es cumplir las leyes. Tenemos que hacer cumplir las leyes. ¿Y cuál es el meta objetivo del principio de especialidad? ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo meta jurídico? Por ahí viene. ¿Qué dijo? Por ahí viene. La reinserción. En garantizar los principios y derechos del adolescente. La justicia especializada logrará una mejor eficiencia de los derechos, principios, sobre todo la desjudicialización, la reinserción y la aplicación de sanciones socioeducativas. Y después hay 5 niveles del principio de especialidad. El primer nivel es el nivel jurídico. El segundo nivel, aunque ustedes no crean, es el nivel de infraestructura. ¿Por qué es importante el nivel de infraestructura? Porque los centros educativos tienen que estar preparados de forma diferente. Las comisarías tienen que estar preparadas de forma diferente. Los tribunales tienen que estar preparados de forma diferente si es que vamos a cumplir lo que dice la ley. En el Classroom, para los que no son creyentes de lo que yo estoy diciendo, yo le subí en la primera clase también el fallo a Panchito López.
Todo esto que yo le estoy diciendo está en los sucesivos párrafos del fallo del caso Panchito López. Y si no les conforma Panchito López, pueden leer Niño de la Calle contra Guatemala, que ese sí que es más amplio todavía. Y habla sobre la especialidad, la socioeducación. Y esta noche le voy a subir un cuadernillo con 20 casos resumidos de la Corte Interamericana, donde habla de todos los principios de garantía de los adolescentes. Pueden imprimir, eso sí pueden imprimir y tener, le va a servir mucho para la vida. La jurisprudencia que está a cargo de los jueces. La jurisprudencia hacen los tribunales. La jurisprudencia, los jueces a ustedes y a la jurisprudencia. Claro, la jurisprudencia puede hacer cualquier órgano, no solamente la Corte Suprema como creemos nosotros. La jurisprudencia son los fallos reiterados y uniformes dictados por tribunales competentes. Algo así es la definición. Pero eso puede ser la Corte Interamericana también, no es que solamente la jurisprudencia va a ser el juez de primera instancia, porque acuérdate que el juez de primera instancia generalmente la apelan y va a segunda instancia. ¿Entendés? El fallo de primera instancia siempre está sujeto a una revisión. Por eso la jurisprudencia siempre se termina creyendo que es lo que dice la Corte Suprema de Justicia, porque es la última instancia y después ella no puede apelar. ¿Sí? Pero cierto es. Jurisprudencia puede darse en primera instancia. Entonces tenés el segundo nivel, que es infraestructura, que tenés los espacios, los tribunales de audiencia, los tribunales de ejecución de medidas, los centros educativos que hacen a la condición de detención, cumplimiento de la condena y ejecución de la pena de los adolescentes. El tercer nivel del principio tiene que ver con la capacidad e idoneidad, no con el fiscal, no con el juez, no con el defensor, sino con los funcionarios que tratan con el adolescente. También los funcionarios tienen que ser especializados, tienen que hacer empatía, tienen que tener capacidades, tienen que ser seleccionados y evaluados y tienen que tener vocación para interpretar la doctrina de la protección integral. Conocimiento en derechos humanos y en cuestiones educativas. El cuarto nivel, ya que el compañero está tan preocupado por esto, tiene que ver, que no es menos la especialidad, la vinculación del derecho penal juvenil con el derecho penal y con el derecho procesal penal. Y establecer acabadamente de que el derecho penal juvenil es diferente al derecho penal de adultos. O sea, tenemos que diferenciar que es diferente. Acuérdense que tenemos una responsabilidad penal diferente, tenemos una reprochabilidad diferente y tenemos participación diferente y una determinación de sanciones diferente. El quinto nivel tiene que ver con los diseños de procesos propios. Tenemos que tener, como ya dijimos 100 veces, procesos propios. Y eso tiene que ver con la celeridad, la flexibilidad del proceso. Los procesos deben ser rápidos, deben ser mucho más flexibles que los procesos de adultos, mucho más flexibles. Se tiene que utilizar la desjudicialización. ¿Qué es la desjudicialización? Que no ingresa al sistema penal el proceso, o utilizar salida alternativa del proceso de última, que estuvimos viendo ya la salida alternativa del proceso, y elegir
siempre la mínima intervención penal. Mínima intervención penal. Entra la mediación como salida alternativa al proceso, ¿sí? Entra la mediación. Pero lo importante es, el quinto nivel es principios propios. No sé si me expresé bien. El quinto nivel es de principios propios. Principio de especialidad, super propio, principio de interés superior del niño, flexibilidad, son principios propios del derecho, fin educativo, principios propios del derecho penal juvenil. Rapidez. Celeridad. Celeridad. Sí, está corriendo. Buscamos una justicia más rápida, más participativa y sobre todo con un fin educativo. Esa es la historia. Para terminar, si no hay condiciones sociales para que esto se desarrolle, vamos a tener un problema. Nosotros debemos tener condiciones. El artículo 236 y 237 del Código de la Niñez establece qué hago si el adolescente